Hola a todos, bienvenidos a la clase número 2 de la asignatura de Lengua y Literatura, la cual estará dirigida a los estudiantes de primero medio. El objetivo en el cual nos centraremos consiste en analizar narraciones para enriquecer la comprensión. Para realizar un análisis óptimo, es importante dominar uno de los elementos fundamentales de la narración. En este caso, el narrador. Por lo cual, en esta oportunidad, lo vamos a analizar de acuerdo a su tipología y diversas perspectivas que presenta. Primero que todo, debemos comprender que el narrador es parte de este mundo narrativo, el cual se refiere a aquellos universos imaginarios y ficticios, los cuales están estructurados y maquinados siempre por el autor. ¿Pero quién es el narrador? El narrador es un ser ficticio, no existe en la realidad, es inventado por el autor, es el que se encarga de contar la historia. Presenta diversas perspectivas y tipologías, dependiendo de la mirada y el conocimiento que éste tenga del mundo, por lo cual se clasifica de acuerdo al grado de conocimiento, participación, persona gramatical y focalización. Todas estas características son creadas por un ser real, que sería el autor. Por ejemplo, la autora de Frankenstein, Mary Shelley, en su obra presenta varias voces narrativas. Este esquema corresponde a la tipología que presenta el narrador, según sus diversas clasificaciones y perspectivas. Por ejemplo, en la primera perspectiva es según participación de los acontecimientos, encontramos dos tipos de narradores, el narrador protagonista y el narrador testigo. Ambos están dentro de la diégesis, es decir, dentro de la historia. Por eso se denominan también homodiegéticos. La segunda perspectiva o clasificación es según la persona gramatical que utilice. En este caso encontramos tres tipos de narradores. Uno que está en primera persona, otro que está en segunda y otro que está en tercera persona. Según su focalización, encontramos tres también. Uno que está en focalización cero, otro con focalización interna y otro narrador con focalización externa. Y una perspectiva según su grado de conocimiento. Tenemos un narrador omnisciente y un narrador objetivo. Ambos se encuentran fuera de la historia, por eso se denominan heterodiegéticos. Todo lo contrario al narrador protagonista y testigo, que están dentro de la historia, los cuales son homodiegéticos. Ahora procederé a explicar cada una de estas perspectivas y sus diferentes tipologías. Primero, según participación de los acontecimientos, encontramos al narrador protagonista, homodiegético. Recuerden que homodiegético es porque se encuentra dentro de la historia. Este narrador asume la tarea de contar su propia historia, por lo tanto es el protagonista del relato. Por ejemplo, una desapacible noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos. Con una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. Frankenstein, publicado en 1818. Sabemos que es protagonista porque se encuentra dentro de la historia, el narrador. Participa en ella. Cuenta lo que le sucede como personaje principal. Por ejemplo, acá dice contemplé y mis esfuerzos. Cuenta su propia historia. Por lo tanto, sería protagonista. El narrador testigo, homodiegético, es un espectador del acontecer. Por lo tanto, está presente en la historia, pero no es el protagonista. Por ejemplo, Holmes pasó junto a las sirvientas y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla,
arrancó una tablilla corrediza y metiendo la mano sacó una fotografía y una carta. Las aventuras de Sherlock Holmes. Este narrador se encuentra dentro de la historia. Lo sabemos porque utiliza el pronombre me, como está acá. Pero no cuenta lo que a él le sucede, sino lo que le ocurre al protagonista, que en este caso sería Sherlock Holmes. Cuenta lo que le sucede al protagonista, pero él también se encuentra dentro de la historia. Según el grado de conocimiento, tenemos al narrador omnisciente o heterodiegético, ya que se encuentra fuera de la historia, no participa como personaje, como así lo pudimos apreciar en los ejemplos anteriores. Este narrador sabe todo lo que le pasa a los personajes, tanto las acciones que realizan como sus sentimientos y pensamientos. Por ejemplo, Gregorio ya no comía casi nada, solo si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca, lo mantenía allí horas y horas y la mayoría de las veces acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. La Metamorfosis, 1915. ¿Cómo lo reconocemos? Porque nos narra desde las acciones hasta los sentimientos de los personajes. Por ejemplo, pensó tristeza. El narrador se interioriza en los pensamientos y en las sensaciones de los personajes, sabe todo, sabe el comportamiento de ellos, sabe lo que podrían realizar en un futuro. Es como una especie de Dios que observa todo y siente todo a través de sus personajes. El narrador objetivo o heterodiegético se encuentra fuera de la historia también, no está involucrado en los hechos narrados como así lo hace el omnisciente, tampoco asume la perspectiva de los personajes como el protagonista o el testigo, sino que se limita a contar lo que ve o escucha de ellos. Describe objetivamente las acciones que realizan los personajes. Por ejemplo, don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares por encima de su hombro. Pepe procura enterarse. La señora Elvira hace una seña al niño. La colmena, 1950. Si se fijan, acá no hay una descripción acabada y absoluta de los sentimientos de los personajes, ni tampoco de los pensamientos que estos poseen. Lo que hace acá el narrador es solamente enfocar una mirada fría sobre el hecho, no narra sentimiento ni tampoco juzga a los personajes. Según la persona gramatical, tenemos las siguientes clasificaciones. Primera persona gramatical sería un yo o el pronombre personal me. Encontramos acá al protagonista y al testigo, que se encuentran dentro de esa primera persona. A, que corresponde al protagonista, dice contemplé el final de mis esfuerzos, y B, que corresponde al testigo, Holmes pasó junto a las sirvientas seguido por el rey y por mí. ¿Dónde está la persona gramatical? Yo, porque dice contemplé, es decir, yo contemplé el final de mis esfuerzos y en este caso serían mí. Holmes pasó junto a la sirvienta seguido por el rey y por mí. Tercera persona gramatical sería él, ellos, ella o ellas. Y nos encontramos con un narrador omnisciente y objetivo. El ejemplo C corresponde al omnisciente. Dice, al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza. Y el ejemplo D corresponde al objetivo. La señora Elvira hace una seña al niño.
En el C se refiere a él, al principio él pensó, y en el D se refiere a ella, la señora Elvira. Ella hace una seña al niño. Como una clasificación menos recurrente en las narraciones, encontramos al narrador que está en segunda persona. En este caso, el lector pasa a ser el protagonista, estableciéndose una especie de diálogo entre narrador y lector, pues se utiliza un tú, que sería la segunda persona gramatical. Como por ejemplo, lees y relees el aviso, parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído dejas que las cenizas del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Acá está explícitamente, ¿cierto?, la persona, en este caso la segunda persona gramatical, que sería el tú. Según su focalización, presentamos la focalización 0, que es la que conoce toda la información, no hay restricciones para el narrador, conoce los pensamientos de los personajes, puede introducirse en sus mentes. Eso hace referencia al narrador omnisciente, porque todo lo conoce, todo lo sabe. Focalización externa. El narrador cuenta la historia desde fuera de ella, es decir, desde una perspectiva exterior, no conoce todos los hechos, no accede a la conciencia de los personajes, es solamente un observador. ¿A quién hacemos referencia? Al narrador objetivo. Y una focalización interna. La historia dice, se cuenta desde el punto de vista de un personaje, la perspectiva dentro de un personaje. Entonces, si es una perspectiva interna que está dentro de la diégesis, entonces nos encontramos con los dos que nos faltan, que es el protagonista y el testigo. Veamos este ejercicio. Dice, cierta mañana, luego del gran accidente de la calle San Martín, vi que dos hombres guardaban herramientas en sus bolsos. Supe de inmediato que ellos habían sido los causantes de tantas muertes. En este ejercicio, el narrador está dentro de la historia, porque participa en ello. Por ejemplo, vi dos hombres que guardaban herramientas. Vi que guardaban. Entonces, está dentro de la historia. También en esta parte que dice, supe de inmediato. Yo supe de inmediato que ellos habían sido los causantes de tantas muertes. Por lo tanto, tenemos dos opciones. Un narrador protagonista o un narrador testigo, porque ambos participan en la historia y están dentro de ella. Pero, ¿en quién se centra el relato? ¿Quién es el protagonista? En este caso, serían los hombres que guardan las herramientas, pues todo lo que menciona el narrador lo hace a propósito de las acciones que ellos realizan. Por lo tanto, el ejercicio quedaría de la siguiente manera. Un narrador testigo, al ser testigo, es homodiegético, está dentro de la historia, se encuentra en primera persona, ya lo analizamos con vi que dos hombres y supe de inmediato, y al estar en primera persona, presenta una perspectiva interna. Actividad en el cuaderno. En esta oportunidad, la actividad que van a desarrollar no es necesaria que me la manden al correo, porque va a estar en el cuaderno y yo la voy a revisar cuando retomemos las clases presenciales. Es importante que anoten los ejercicios, los cuales van a ser enviados a la página web del colegio, así que tienen que estar atentos a la información que se les va a dar respecto de eso. ¿Qué tienen que desarrollar en la actividad? Identificar los tipos de narradores y sus perspectivas, tal como lo hicimos en este ejercicio anterior. Estos 4
elementos, tipos de narradores, los tienen que también desarrollar ustedes de acuerdo a los ejercicios que les voy a enviar. La actividad, como dije anteriormente, será revisada cuando retomemos las clases presenciales. Ahora, si tienen alguna duda o consulta, igual voy a estar dispuesta a responderla, siempre y cuando, ¿cierto?, la envíen a mi correo profeclauquelo@gmail.com. Importante que enumeren las actividades. No recuerdo en estos momentos en qué actividad quedamos con los primeros medios, no sé si fue en la 3 o en la 2. Ustedes revisen su cuaderno y a esta actividad que van a desarrollar de los tipos de narradores le colocan el número correspondiente. ¿Bien? Bien, jóvenes, espero que estén muy bien y que nos podamos encontrar pronto. Les mando un abrazo, cuídense mucho, muchas gracias, nos estamos viendo.